Bienvenidos a la clase 6 de nuestra escuela profética. Hoy hablaremos sobre la guerra espiritual. Y este término puede ser algo complejo de entender o incluso algo polémico. Sin embargo, la palabra es clara. Si no entramos en una dimensión de guerra, estaremos en una dimensión de esclavitud. Es cierto que en la cruz Jesucristo ganó nuestra salvación, ganó nuestras almas, nuestra vida para estar con Él por la eternidad. Trajo un cambio a este mundo, a este universo completo y un cambio, una transformación a cada ser. El poder de la redención es más grande de lo que podemos entender. Sin embargo, la Biblia nos insta a que para ir por los grandes propósitos de Dios, a que avanzar y tomar la tierra prometida, la cual es nuestra herencia, que es esa vida en Cristo, debemos batallar. En el antiguo pacto no existen indicios de lo que nosotros conocemos como liberación. ¿Qué es la liberación? Es cuando un espíritu inmundo o un demonio deja de influenciar o sale del cuerpo de una persona. En el viejo pacto solamente existe un indicio de esto, que era cuando David tocaba el arpa y los espíritus que atormentaban al rey Saúl huían inmediatamente. Pero luego Saúl volvía a tener esa conducta. Una de las cosas más sorprendentes y que más sorprendía a los judíos y a los galileos en el ministerio de Jesús era con qué autoridad echa fuera demonios. Jesús hacía grandes maravillas, multiplicaba los panes, Jesús sanaba en toda clase de enfermedades. Sin embargo, había algo que a ellos no podían entender y algo que generaba gran polémica: la liberación. Y esto es porque en el antiguo pacto existieron grandes profetas como Elías, Eliseo, Moisés y grandes hombres de Dios que se movían con tremendas señales y milagros. Y ellos causaron un gran impacto en el pueblo de Israel. Sin embargo, no existían registros de que en el pasado, antes de Jesús, hubiesen existido liberaciones. Y esto era lo que llamaba grandemente la atención. Y esta era la gran autoridad que traía el reino de Dios, que iba a derrocar las huestes del mal. Y es por esto que el ministerio de Jesús se mueve en gran parte en esta unción de liberación. Y luego cuando Él le imparte a sus discípulos, tanto a los 12 como a los 72, les imparte una unción para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Y esto es muy importante para nosotros, que nosotros seamos libres de toda influencia satánica que ataca nuestra vida, pero también de la misma manera que tengamos la capacidad como discípulos de Jesús de liberar a otros, de cortar las cadenas de otros, de liberar a los cautivos, de liberar sus vidas, sus almas de toda opresión satánica. Muchos plantean respecto a la liberación y hablaremos hoy de este punto. Le llamaremos a la siguiente sección nuestra lucha. Y esto es importante que lo tomemos en consideración, pues Jesucristo venció a la muerte, venció a todo espíritu. Pero la palabra dice en Efesios 6, 10 al 13: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar libres de las acechanzas del diablo. Luego dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, debido a esta batalla espiritual, debido a esta lucha, debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. El propósito de Dios es que estemos firmes en contra de toda acechanza de estos espíritus, ya sea principados, potestades, gobernadores y todo hueste espiritual que ataca nuestra vida. El propósito de Dios es que nosotros nos posicionemos en esto, nuestra lucha.
Muchas veces pensamos que nuestro Dios pelea contra Satanás. Y la verdad es que sí existe una confrontación del reino de Dios en contra de las obras del diablo. Pero quiero dejar algo muy en claro. Dios es mucho más grande que cualquier espíritu. Dios es mucho más grande que cualquier potestad. Cuando Jesucristo resucita de los muertos, Él dice: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando Jesucristo dice toda, no deja ningún espacio para que Satanás y sus huestes de maldad tengan alguna porción de autoridad. La autoridad completa está en Cristo, pero no termina ahí. Luego dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, que la iglesia que está discipulando, es decir, que está llevando a la gente a vivir el estilo de vida que Cristo tuvo, a ser seguidores de Jesús y no simplemente oidores. Esa iglesia tiene toda la autoridad de los cielos y la tierra impartida por Jesucristo para cumplir nuestra misión. Por lo tanto, la batalla en contra de estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad es nuestra. Esta es nuestra lucha y la debemos pelear con armas espirituales. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que la batalla que usted está peleando por su familia, por su vida, es su batalla y Dios lo quiere capacitar para que usted, puesta la armadura de Dios, pueda resistir al enemigo. Y no solo eso, atacar al enemigo que te está atacando o que está intentando destruir tu vida. También les quiero hablar de la importancia de la liberación. Muchas veces nosotros en la iglesia aconsejamos a las personas, intentamos con nuestra fuerza humana empujarlos a que cumplan el propósito de Dios. Quizás lo hace usted con un familiar, con un amigo, con una persona, pero Jesús era mucho más efectivo en eso. Él no iba con raciocinio, Él no iba con armas de humana sabiduría, Él iba con el poder de Dios. Cuando Pablo llega a la iglesia de Corinto, luego de estar en Atenas, donde él sintió que había vivido un mal momento, tal vez digámoslo así de alguna manera, como un fracaso, el apóstol Pablo se dirige hacia el sur, hacia la ciudad de Corinto, y luego él escribe en Primera de Corintios que él, cuando no fue a Corinto con palabras de humana sabiduría, sino que él fue con demostración de poder. Y es este poder el que echa fuera las tinieblas, es este poder el que liberta a los cautivos, es este poder con el cual Jesús envió a sus discípulos hacia las ciudades, hacia las multitudes, para que las liberaran. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer esto hoy en día? La palabra del Señor dice en el libro de Hechos 10:38, dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto es tremendamente interesante. Cómo Jesús libertó a todos los oprimidos por el diablo. Nosotros, como sus discípulos, debemos cumplir esa misión. En primer lugar, ser libres de toda opresión del enemigo y posicionarnos para poder libertar a otros. Como Dios no solo ungió a Jesús de Nazaret, también nos ungió a nosotros con el Espíritu Santo y poder. ¿Para qué? Para que hagamos bienes y andemos liberando a todos los oprimidos por el diablo. Mi deseo y mi oración hoy es que tú puedas ser un hombre posicionado para que las tinieblas no prevalezcan en contra de tu vida, de tu alma, de tu familia, de tu iglesia, de tu ciudad. La palabra del Señor dice en Mateo 17, y yendo, predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una instrucción que Jesús le da a sus discípulos y les dice: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, denlo de gracia. Y acá podemos ver algo muy importante. Jesús les dice
cuando envía a sus discípulos a las ciudades a predicar el Evangelio, no solo ellos llevan un mensaje, sino que llevan la demostración del poder del reino, que es sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Ellos van con esta autoridad y le dicen: lo que recibiste de gracia, denlo de gracia. Lo que podemos entender aquí es que estos discípulos fueron sanados, fueron limpiados. No sabemos si en los 72 iba alguien que fue resucitado, o que también era un leproso, o alguien que estaba endemoniado. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida antes de enviarte. Que tú, por la gracia de Dios, recibas liberación. No es por tu esfuerzo. Me ha pasado que muchas veces oro por un cristiano enfermo y el cristiano comienza a orar, ni siquiera escucha lo que yo estoy orando para decir amén. Comienza a orar, le dice: Padre, yo te amo, Padre, yo te he servido tanto tiempo, sáname, Padre. Y no entienden que la sanidad no es por su esfuerzo, no es por lo que ellos hicieron. La sanidad es por gracia, para que luego sea entregada a otros, por gracia. Dios quiere desatar su gracia sobre ti. Dios quiere libertarte de la depresión. Dios quiere transformar tu vida y tu corazón. Dios quiere liberarte de toda lepra en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, de toda alergia, de toda enfermedad, de toda intolerancia a alimentos, de toda cojera. Jesucristo no solo murió por enfermedades, murió por dolencias. Cualquier situación en tu cuerpo que te genere malestar, el Señor te quiere por su gracia, no porque lo merezcas, no porque seas perfecto, no porque has sido un buen cristiano. Quiere darte de gracia para que tú luego puedas desatar eso por gracia. Y esta es una gran capacidad que nos da el reino de Dios. Todo lo que Dios nos da va con tanto poder, va con tanta unción, va tan sobredimensionado que no solo nos sana a nosotros, sino que nos da la capacidad de sanar a otros. Cuando Dios te sana a ti, te da tanta unción de sanidad que no solo sana tus heridas, sino que te capacita para que tú puedas sanar a otro y puedas entregar por gracia lo que recibiste por gracia. Pero si tú no has recibido nada por la gracia de Dios, si tú no has recibido nada gratuitamente, no vas a estar capacitado para entregar algo gratuitamente. Quiero también hablarles hoy sobre ciertos mitos sobre la liberación y la guerra espiritual. Muchas veces nosotros pensamos que podemos tener ideas mejores a las que tiene Dios e inventamos cosas que suenan razonables en nuestra mente, pero que no están fundamentadas ni en la realidad ni en la palabra del Señor. Podemos ver muchas advertencias y preocupaciones de muchos ministros respecto a la liberación, los problemas que esto puede tener. Pero creo que sinceramente que ignorar las Escrituras e ignorar las directrices del Señor trae más problemas, que tal vez no sean visibles, pero van a perjudicar nuestra naturaleza espiritual. He escuchado muchos ministerios comentar y decir, pastores, decir: no nos gusta la liberación pública, nosotros hacemos eso en privado. Y la verdad es que ni en privado existe una transformación real. ¿Por qué? Porque si miramos a Jesús, nuestro Maestro, podemos ver que Él hacía liberaciones públicas. Su ministerio comenzó con la liberación de un hombre y culminó con la liberación de toda la humanidad. Y su ministerio aún sigue operando, transformando vidas y transformando corazones. La liberación es un acto público. Muchas de las sanidades que Jesús hacía eran públicas, otra parte eran privadas, pero todas las liberaciones que Jesús hizo fueron públicas. No estoy diciendo con esto de exponer a la persona que es liberada. Estoy diciendo que sinceramente no debemos temer a empujar el reino en la dirección correcta. Nuestras iglesias tienen que volver al mover de liberación, no para hacer un espectáculo, sino para enfocarnos en la presencia de Dios. El pueblo de Israel no habitaba en torno a un sermón, no habitó en el desierto en torno a un conjunto de rituales. Ellos habitaron en torno a la nube, ellos habitaron en torno a la presencia manifiesta del Señor que caminaba en medio de ellos. Es tiempo de que nosotros
no caminemos en función de mantener un sistema de culto, sino de mantener una administración que traiga liberación a las personas, que traiga vida y que traiga libertad a las almas. Es por esto que yo impulso a que te actives, que tu vida sea libre y que te actives en poder liberar a otros. Muchas veces, cuando se ministra liberación, se dice la persona debe estar dispuesta tanto para la sanidad como para la liberación. Pero vemos muchas veces que Jesús sanó a gente que no tenía disposición. Mucha de la gente que fue liberada por petición de un familiar o fue liberada indirectamente, pero ellos no estaban en la conciencia de pedir liberación. Es por esto que uno de los mitos también no es solo de no hacer liberaciones públicas, sino que la persona requiere disposición para ser libre. Pero en realidad una persona que está pasando una fuerte depresión, una fuerte enfermedad, muchas veces no tiene ni la fuerza ni la energía y su visión está completamente nublada por estos espíritus. Es por eso que el poder de Dios va más allá de lo que la gente puede pedir en un minuto de confusión. Es por esto que muchas personas en la Biblia simplemente no lo pidieron. Jesús fue y los liberó. Ninguno de nosotros clamó para que Jesús viniera a la tierra y muriera por nosotros. Él simplemente vio nuestra desnudez, vio nuestra esclavitud y Él vino y nos salvó. De la misma manera, la disposición es muy importante para que alguien pueda recibir, pero no es una obligación necesaria. También he escuchado respecto a la liberación sobre que a veces no es el tiempo, que la persona puede o no estar madura para recibir una liberación. Pero la verdad es esto: desde que Jesús murió en la cruz y resucitó, el día de liberación se desató en la tierra y es el tiempo de liberación. No podemos racionalizar qué va a vivir la persona luego, no podemos saber lo que vaya a hacer con su liberación. Jesús nunca le exigió a la gente algo después de sanarlos, después de liberarlos. Jesús simplemente lo hizo por amor y esperaba que ellos reaccionaran con agradecimiento. De la misma manera, muchas veces decimos, tal vez no sea el tiempo de ser libre. Y eso es como decir, tal vez no es el día que mi casa esté limpia. No es el día de que un matrimonio se restaure. No es el día de que un niño se sane. La verdad es esto: el día de hoy, en esta temporada del reino de Dios invadiendo los corazones, es el día de Dios para liberar a cualquier persona que el Señor te guíe a hacerlo, a cualquier persona que el Señor ponga en tu camino. Es el tiempo de la liberación. También he escuchado respecto a la liberación mucha gente decir, yo me muevo más en la alabanza, yo me muevo más en lo administrativo, en lo empresarial, pero la liberación no es mi ministerio. Lo primero que quiero aclarar es que la liberación nunca fue ni un don ni un ministerio. La liberación es una capacidad sobrenatural que tiene la luz de echar fuera las tinieblas, y todo cristiano es la luz de este mundo. Por lo tanto, la liberación es algo que cada hijo de Dios debe tener, y es cuando impone su mano, cuando desata la palabra, hay tanta luz en ti que las tinieblas retroceden y las personas comienzan a ser libres. Todo hijo de Dios se va a mover en liberación, se debe mover en liberación. Es el propósito de Dios de que tú te actives para traer libertad a los cautivos, así como lo hizo Jesucristo. También he escuchado muchas veces, y es otro de los mitos y de las precauciones que debemos tener en cuanto a la liberación, lo siguiente: que no es bueno liberar a alguien que no va a tener seguimiento, a alguien a quien después vamos a poder atender. Por lo tanto, si vemos a un endemoniado en la calle y en realidad lo liberamos y después no hay un seguimiento, es mejor no liberarlo. Esto puede sonar razonable y puede realmente tener algún sentido en nuestra mente, pero si analizamos a Jesús, muchas de las personas que Él liberó siguieron su camino, muchas de las personas que Él sanó siguieron su camino, y nunca se vuelve a decir que Jesús se encontró nuevamente con ellos. Es el caso del Gadareno. El Gadareno, luego de ser libre, Jesús predica y él se pone a los pies de Jesús a escuchar la palabra, y él quiere ir y seguir a Jesús, y Jesús le dice, ve y cuenta en esas ciudades, en tu ciudad, en otros lugares, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Él pasó de ser un endemoniado a un evangelista.
en un solo día. Y ese es el poder de Dios. Sí es bueno, claramente, que si nosotros somos libres o nosotros operamos por medio del Espíritu Santo liberación en la vida de otros, poder saber cómo está esa persona, poder interceder por ella y poder hacer un seguimiento. Pero no es una condición excluyente de que si yo no voy a poder tener contacto con esa persona, es mejor no liberarlas. Yo quiero que estemos al tanto de estas situaciones, que muchas de ellas pueden ser razonables. Incluso el control en la iglesia puede sonar razonable porque es con buenas intenciones para proteger a la iglesia, pero mata la vida del espíritu. De la misma manera, estas precauciones, muchas de ellas pueden sonar nobles, como no liberar públicamente, pero no vemos eso en la Escritura. Un acto de humildad, reconocer que la mente de Dios es superior a la nuestra y que no hay raciocinio que pueda, en contra de la forma en que Dios hace las cosas, de someternos a sus diseños y a sus mandatos. Así que te insto a que tú puedas ser un canal, no solo una persona que sea libre, sino un canal para liberar a otros. La luz echa fuera a las tinieblas. Dios es Dios de guerra, pero también es Dios de paz. Es por eso que nosotros debemos discernir las temporadas. En el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento, podemos claramente ver cómo Dios se manifestaba como Jehová de los ejércitos para proteger a su pueblo. Esto era por la necesidad continua de protección. Y actualmente el Señor también se estará manifestando como lo que necesitemos. Él siempre será lo que tu alma necesita. En tiempos de esclavitud Él será tu libertador. En tiempos de necesidad Él será tu proveedor. El pueblo de Israel le pasó algo parecido. En una época de gran decadencia moral, reinó en la nación de Israel un rey llamado Acab, junto a su esposa llamada Jezabel. Ambos instauraron un tiempo de la mayor decadencia, matando a los profetas de Dios y promoviendo la adoración a Baal y a Asera. Fue en esta época que Dios levantó a un profeta llamado Elías, y luego a un sucesor llamado Eliseo. Estos profetas fueron levantados por Dios para traer una transformación al pueblo de Israel y también para juzgar la casa de Acab por los asesinatos y las grandes injusticias que él había hecho, por su desobediencia a Dios e idolatría. Esta fue una gran confrontación espiritual en la cual el profeta Elías, de manera sobrenatural, se enfrentó a todo el aparato político y militar que componía la casa de Acab, de este rey, junto a su esposa Jezabel. Elías fue constantemente perseguido, y no solo Elías, sino que muchos de los profetas fueron perseguidos. En algún momento el profeta Elías dijo: solo yo he quedado, pero él no era el único profeta de esa época. Otro grupo de profetas también se había levantado y había sido perseguido por este rey. Sin embargo, el Señor sustentaba este mover profético en tiempos de decadencia. En todo momento de decadencia de una nación, de una ciudad, de una iglesia, Dios levantará un mover profético y debemos saber reconocerlo y discernirlo. Jezabel falleció, fue asesinada por orden de alguien que fue ungido por Eliseo, quien era un sucesor de Elías. Este sucesor de Elías, Eliseo, envió a uno de sus discípulos, uno de los discípulos de los profetas, a ungir a Jehú para destruir para siempre la casa de Acab. Jehú inmediatamente fue un hombre valiente, fue un hombre que rápidamente destruyó la casa de Acab y dio la orden del asesinato de Jezabel. Esta historia continúa hasta el día de hoy. Jezabel falleció, pero en el mundo espiritual, las tinieblas que operaron en ella siguen operando hoy día, ya sea en naciones, en comunidades, en familias y en iglesias. Y la misma unción profética que operó en Elías y Eliseo para combatir esta decadencia moral y espiritual, también sigue operando esa misma unción hoy en profetas y en siervos de Dios que están dispuestos a dar esta confrontación. Es por esto que lo espiritual se repite una y otra vez, y hoy
el mover profético está en constante guerra en contra de Jezabel. El espíritu jezabélico tiene algunas características. Lo primero que hace el espíritu jezabélico es enfocar su mira en el verdadero mover profético de Dios. También este espíritu jezabélico reemplaza lo profético de Dios por algo profético falso. Con esto me refiero a sueños, visiones y profecías falsas que son suplantadas y son falsificaciones de la verdadera profecía de Dios. También este espíritu jezabélico impone en las familias, en las iglesias y en las naciones controlar lo que cada persona hace. Y nosotros muy bien sabemos que donde está el espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios le dio libertad a Adán en el huerto, sabiendo que él podía comer del árbol equivocado y traer una gran decadencia. Sin embargo, entendemos que si no hay verdadera libertad, no puede haber verdadera adoración. Dios no crea robots para adorarle. Dios crea seres con voluntad, con la capacidad de decidir si sí o si no quieren obedecerle. Es ahí donde nace la verdadera adoración. En todo momento lo podemos ver también en el mover de Juan el Bautista y de Jesús, cómo el espíritu jezabélico se levantó para destruirlos. Esto está operando en nuestra vida y nosotros estamos en confrontación contra el espíritu de Jezabel actualmente. Quiero leer un mensaje del Nuevo Pacto donde nombra a Jezabel, aunque sabemos que no se refiere específicamente a la persona o la reina que hablaba en el viejo pacto. Esto ocurrió cientos de años después. Hay un mensaje en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Tiatira en el cual se le dice esto. En Apocalipsis 2:18 se dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que le doy a cada uno según sus obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Entonces entendemos que acá le llama Jezabel a una doctrina, no a una persona en específico. Y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo les digo que no les pongo otra carga, pero lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como ya también las he recibido del Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, que oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí podemos ver claramente este mensaje a esta iglesia que estaba en esta región llamada Asia, de su época, no el actual continente asiático. Le dice lo siguiente: es una iglesia con obras, con amor, con fe, con servicio, con paciencia, y que tiene obras progresivas en el tiempo, o sea, de menos a más, pero toleran una doctrina jezabélica. Dice que esta mujer, que es esta doctrina, tiene algunas características, tiene un mover profético y un mover de enseñanza, y seduce a los siervos de Dios a la idolatría y a la inmoralidad. Pero podemos ver que hay unos cuantos en la iglesia de Tiatira que no siguen esta doctrina, y el Señor no les impone ninguna carga, pero les dice algo: si tú vences, si tú guardas estas obras hasta el fin, yo te daré autoridad sobre las naciones y las regirás con vara de hierro. La razón por que la iglesia de Cristo no tiene autoridad en las naciones y no las rige con vara de hierro es porque no ha vencido
las doctrinas jezabélicas. Es por eso que esta escuela profética tiene como objetivo un levantamiento profético, un levantamiento del mover profético que operó en la vida de Elías, de Eliseo, en Juan el Bautista, en Jesús, en el apóstol Pablo. Un despertar de ese mover profético que confronta doctrinas, enseñanzas y profecías jezabélicas, las cuales le roban a la iglesia autoridad. Muchas iglesias tienen amor, obras, fe, servicio, paciencia y han tenido un crecimiento progresivo, pero están bajo el yugo del control de Jezabel. Muchas de nuestras enseñanzas son jezabélicas, muchas de nuestras mover profético en la iglesia es jezabélico. Mucho está basado en el temor, en la religiosidad, en el control, en la avaricia, en la codicia, en el afán humano, en el posicionamiento, en las estructuras piramidales dentro de la iglesia. Todo lo que hemos construido sobre esta base jezabélica, yo lo siento al leer en las escrituras más respecto a lo que ocurrió con Elías y con Jezabel. Pero quiero que algo sea claro hoy. Nosotros nos debemos enfrentar a este espíritu. Nosotros nos posicionamos y resistimos a este espíritu y avanzamos para tener autoridad sobre las naciones y para regirlas con vara de hierro. Si la iglesia aún no tiene ese posicionamiento, es porque no hemos vencido aún el espíritu jezabélico. Por lo tanto, hay una frase que llegó muy fuerte a mi corazón cuando estaba preparando esto de guerra. O estamos en guerra o estamos en esclavitud. No hay un punto intermedio, no hay un lugar de pasividad en el cual podamos estar y decir soy indiferente a la guerra espiritual, no quiero problemas. Si eres indiferente a la guerra espiritual vas a entrar en esclavitud, y es por esto que hoy comenzaremos a través de esta escuela un mover de guerra en el cual las tinieblas de nuestra vida serán destruidos. En Efesios 6 habla algo muy importante, y es de que cuál se trata esta sección que yo llamo destruyendo lo que nos destruye. Dice la palabra en Efesios 6, capítulo 10, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen la armadura de Dios toda para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo aplicamos esta palabra de Dios? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esta armadura de Dios significa posicionarnos en nuestra salvación, llevar el evangelio, ser personas verdaderas va a ceñir nuestros lomos, ser personas justas va a protegernos como si fuera una coraza, posicionarnos en fe va a ser el escudo que va a apagar los dardos del enemigo. Pero hay algo que se habla acá en Efesios 6, que no solo es la armadura es defensiva. La armadura es un sistema de protección en contra de las acechanzas del enemigo, pero no basta con tomar una posición defensiva. Hay una de estas herramientas que es ofensiva y se llama la espada del Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo guerreo?
¿Cómo batallo? ¿Cómo me confronto en contra de las tinieblas que tienen atada mi economía, atada mi familia, atada mis finanzas, atada mi mentalidad, atado mi matrimonio? Me posiciono para hacer retroceder las tinieblas. Luego de haberme defendido con la armadura de Dios y haber resistido, ahora es tiempo de avanzar y de atacar con la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Dice que es la palabra de Dios. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? La Biblia es clara y dice que cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos en lengua, nuestro espíritu se edifica y nuestro entendimiento puede quedar sin fruto. Sin embargo, también dice la palabra del Señor que cuando oramos en el Espíritu Santo gime a través de nosotros con gemidos indecibles. No sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu dentro de nosotros sabe orar, sabe declarar la palabra. Y en este fluir de súplica y de clamor, de oración en el Espíritu, y no solo orando y suplicando, dice la palabra, velando con ello en toda perseverancia. Es decir, que debemos tener una declaración constante, una oración constante, un decreto constante en contra de las tinieblas. Y esto hará retroceder a las tinieblas. No basta solo con ponernos la armadura de Dios y resistir, sino que después de esto debemos tomar la espada del Espíritu y atacar. Y recordar el versículo que dice Lucas 1:20, que si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Echar fuera de nuestras atmósferas, fuera de nuestras vidas, fuera de las personas y comenzar a posicionar el reinado de Dios sobre nuestra vida. Porque el reino de Dios no es un conjunto de discursos, de palabras bonitas sobre lo que Dios va a hacer en el futuro. El reino de Dios es un posicionamiento espiritual en el cual la pobreza, la miseria, el orgullo, la lujuria, la mentira, el engaño, la altivez cae. Y les quiero hablar sobre algo que hace retroceder grandemente a las tinieblas. Si nosotros aplicamos lo que voy a hablar a continuación en nuestra vida, seremos un arma usada por Dios para destruir las obras del diablo. Nuestra mayor batalla espiritual es vivir en santidad. La santidad no es un capricho de Dios. La santidad no es porque moralmente se ve atractivo. La santidad es funcional. Cuando Dios nos llama a vivir en santidad es porque no quiere que destruyamos nuestra vida, no quiere que destruyamos nuestra mente, no quiere que destruyamos nuestra dignidad y nuestro corazón, para que nosotros, estando plenos y completos, podamos hacer su voluntad. No hay nada más destructivo para nuestra vida que la impureza. No hay nada más destructivo que la altivez y la falta de humildad. Eso destruye nuestra vida espiritual. Y cuando Dios nos pide hacer algo, cuando Dios nos pide hacer su voluntad, no podemos. Mi padre una vez me contó algo sobre el pecado que marcó mi vida, un ejemplo muy práctico. Me dijo, el pecado es cortarle las alas a un águila y que luego Dios le pide a esa águila que vuele y esa águila no puede volar porque sus alas fueron destruidas. Eso es lo que el pecado hace con nosotros. Eso es lo que la maldición hace sobre nuestras vidas. Eso es lo que espíritus tratan de generar en nosotros, que no podamos cumplir la voluntad de Dios. Y es por eso que yo hoy quiero orar. Hemos hablado mucho sobre distintos puntos de la guerra espiritual, pero yo quiero orar por tu vida para que seas libre, para que haya una atmósfera de libertad y pureza, tanto en tu sexualidad como en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, que hayan palabras amables, que haya gentileza en tu carácter, que seas un pacificador y no alguien problemático, que seas alguien humilde que calla y no alguien que está murmurando. El Señor quiere desatar paz en tu vida, el Señor quiere desatar paz en tu familia, el Señor quiere que puedas ser un águila con sus alas limpias y sanas, para que cuando Él te diga en momento de volar, tú
tú puedas volar efectivamente. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada persona que está oyendo el sonido de mi voz a través de esta grabación, a través de YouTube, Señor, a través de este video, donde sea que estés. Yo te pido, Dios, un rompimiento de toda maldición, de todo espíritu jezabélico, de todo espíritu inmundo que está frenando el fluir de Dios. Señor, todo espíritu de falso sueño, de sueños, Señor, que no vienen de ti, sino que vienen de las tinieblas, de pensamientos del futuro que no vienen de ti, que son falsa profecía en nuestro corazón. Señor, espíritus de culpa, salgan de la atmósfera en el nombre de Jesús. Señor, es tiempo de guerra. Y por medio de la espada del Espíritu, yo te pido por cada persona que está haciendo esta escuela profética, que tu poder sobrenatural esté sobre ellos, rompiendo toda estructura del diablo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Padre amado, no vengo en mi capacidad, no vengo en mi don, no vengo en mi talento, vengo en tu nombre a desatar liberación sobre nuestras vidas, sobre nuestras economías, sobre nuestras familias, sobre nuestras iglesias. Dios, y líbranos de Jezabel. Libra nuestro corazón del control, de matar tu mover, de querer controlar lo que pasa en la iglesia, y que aprendamos a descansar en ti. Yo te pido, Señor, una caída de todo espíritu que se opone al mover profético en cada uno de mis hermanos. Si son serpientes de vergüenza, que caigan ahora. Si es inmoralidad, que caiga ahora. Si es orgullo, que sea exterminado ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esto. Gracias por cada persona aquí conectada. Y que, Señor, podamos experimentar la libertad que tú nos diste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.